Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con una fuerza de 45 canales de televisión socios de este gremio, se difunde este espacio de diálogo, este espacio de entrevistas con temas de actualidad, temas políticos, temas sociales, temas empresariales. Y justamente el día de hoy nos acompaña Gustavo Isch, quien es experto en temas comunicacionales, para tratar temas efectivamente de la situación, cómo se ve desde afuera, la situación política, comunicacional del actual régimen, del actual gobierno. Gustavo es licenciado en Comunicación Social y máster en Ciencias Políticas, asesor en Comunicación Política por más de 30 años, profesor universitario y de posgrado, conferencista en eventos nacionales e internacionales sobre comunicación política y además de eso autor de varios libros y artículos de carácter científico. Gustavo, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor nuevamente estar con ustedes. A la orden, mi querido Gustavo. Han transcurrido 18 meses del actual gobierno. ¿Qué análisis se puede hacer a la gestión comunicacional específicamente del actual gobierno, del actual régimen? Me parece que ha sido una comunicación fundamentalmente anclada a la política, es decir, es evidente, es lógico que en un sentido técnico una estrategia política es la que define la estrategia de comunicación, pero no la que arma la estrategia de comunicación, no la que señala cuáles deben ser los mensajes, cuáles deben ser los públicos y la manera de llegar a la gente para que la ciudadanía y los actores sociales de distinta naturaleza, privados, públicos, etcétera, conozcan, aprecien, valoren y juzguen y califiquen finalmente la gestión de un gobierno. Cuando la política tiende a ser hegemónica sobre el ejercicio de la comunicación, hay que preguntarse qué clase de estrategia política y de gestión política está haciendo una autoridad, un gobierno, sea nacional, sea local, una institución pública o privada. Y si la estrategia de ese gobierno es publicitaria, porque entienden que en la publicidad no hay réplica, no hay posibilidades de réplica, que el manejo de la imagen es lo más importante por sobre la información, por sobre la educación ciudadana. Y voy a decir algo también muy serio, muy severo, por sobre el manejo de la verdad. Yeah. Porque en publicidad se puede decir cualquier cosa. La publicidad es para eso. La publicidad va a la emocionalidad de la gente y le hace ver cosas que eventualmente no existen. Como resultado del gobierno del señor Correa, ¿no? Muy hábil en la parte publicitaria y comunicacional. Sí, él estableció algo que va más allá de la publicidad. Creo que se puede hablar del manejo de comunicación de Correa en este país, de la comunicación política en este país antes y después de Correa, porque fue extraordinariamente eficiente en comunicación. Indiscutible. Pero Correa no solamente hizo publicidad, Correa hizo mucha propaganda, y la propaganda consiste en trasladar, fomentar un criterio, un conocimiento, una ideología directamente en lo que se dice ahora muy comúnmente en territorio, en el tú a tú con las personas, y dar muestras de eso en la práctica. O sea, yo siempre he sido una persona muy crítica del correísmo de manera pública, pero estamos hablando en términos técnicos y de comunicación. Así es. La eficiencia de Correa en ese sentido fue adicional, porque Correa hacía lo que decía. Cumplía su palabra. Por supuesto, y eso obviamente generó una división. El país se partió en dos. Hasta ahora el país no se reencuentra en ese sentido. El país es un país antagonizado, fragmentado, enojado, que no cree en la política porque constantemente la política y los políticos lo defraudan. Pero el correísmo tuvo en ese sentido, insisto, un mérito. Hacía lo que decía. La diferencia con otros gobiernos es evidente. O sea, no hacen lo que proponen en sus planes de campaña. Este actual régimen ha supeditado el manejo de la imagen, de la espectacularidad a ratos, a la falta, a la comunicación en sí misma, a la información, a la educación ciudadana, vitales para que la gente entienda no solamente cuáles son las dificultades del régimen para haber avanzado, lo que no ha podido avanzar,
porque no ha podido enfrentar los enemigos que ha enfrentado, y algo fundamental en política, no le ha dado esperanza. Si un político no le da esperanza a un ciudadano, a un país, a una ciudad, desde una alcaldía, la gente vive en el día a día. Entonces, un gobierno que vive evitando que le metan goles, provocando y haciendo evidentes una serie de errores de políticos, traslada ese efecto en el día a día a la gente, y los resultados son los que tenemos. Ahora, entre las razones del arte del poder está una correcta e inteligente comunicación. Entre las razones, hay muchas más, ¿no es cierto? Es fundamental, sí. Los procesos informativos que ha generado, con lo que tú nos acabas de decir, tu análisis, el actual régimen, han sido tal vez los más apropiados. Hemos tenido ya 3 secretarios de comunicación en 18 meses, promedio 6 meses cada uno. Le falta todavía al régimen un largo tiempo por recorrer. ¿Están manejando de manera adecuada o no tienen un norte en lo que comunicacionalmente debe emitir un régimen o un gobierno? En resumen a lo que acabas de decir, y que puede un poco afinar esta respuesta de manera más corta: si la estrategia política es inadecuada, si la gestión de la política es inadecuada, la comunicación no va a poder reflejar lo que no existe. Eso es, creo yo, lo que le ha pasado a este régimen, y ahí además hay 2 posibilidades en el sentido de qué viene luego. No sabemos. Es muy difícil valorar la gestión de los funcionarios públicos cuando uno no está dentro. Más bien, es muy fácil juzgarles porque no se sabe lo que pasa casa adentro. Y es posible que los anteriores secretarios de comunicación simplemente se hayan percatado de esto y no hayan podido ir más allá, y por eso hayan puesto su renuncia, porque ven que en un campo político tan minado, tan manejado de una manera tan errática, por decirlo de alguna forma, no pueden hacer más de lo que han hecho y dan un paso al costado, o porque el mismo gobierno tiene demasiadas expectativas en lo que una comunicación puede hacer frente a sus objetivos y sus metas políticas, y pide la remoción de esos funcionarios. Se ha expresado incluso que la prensa ecuatoriana, radio, televisión, prensa escrita y los comunicadores y periodistas no actúan o no trabajan con objetividad, toda vez que los medios de comunicación estamos justamente para informar de manera objetiva. No somos ni afines al gobierno ni contra el gobierno. Nosotros somos medios de comunicación que informamos, como es obvio, lo que la colectividad y sociedad desea conocer. ¿Es correcto decir que los medios y la prensa no han actuado con objetividad? Yo creo que no se puede generalizar. Siempre la prensa ha tenido y debe tener una posición crítica respecto a los regímenes políticos y a los políticos en general. La prensa no debería tomar partido, pero bueno, eso es en un mundo ya a estas alturas utópico. En todo el mundo la prensa ha tomado partido de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque se han visto que permanentemente, constantemente, y en un proceso deliberado además, las expectativas y las necesidades de la ciudadanía han sido frustradas. Y han sido frustradas porque el manejo político que corresponde gestionar desde lo público, la institucionalidad, la seguridad, el bienestar de las personas, independientemente de la posición política de las personas. O sea, no importa si votaron o no votaron por ese gobierno, debe atender en medida de lo posible a toda la ciudadanía, darles esperanzas, cumplir los planes de campaña, etcétera. No ha ocurrido. Por otro lado, desde hace algunas décadas, y en un proceso asimismo constante y cada vez más grave, la corrupción como fenómeno ha atravesado la gestión de la política y ha conectado lo público con lo privado, porque la corrupción no viene solamente del sector público. Para poder ejercerse se ha conectado con algunos espacios de lo privado, con empresas privadas, digámoslo claramente, para generar lo que tenemos en este país, lo que la gente percibe en este país y lo que ocurre también en muchos otros países del mundo. El tema de la depreciación de la institucionalidad pública
a través de lo que la gente mira, que hacen o dejan de hacer funciones tan importantes en este país, hablando específicamente como la justicia, como la fiscalía, como la propia Contraloría, en las cuales durante mucho tiempo se ve que personas inocentes muchas veces son perseguidas, casos que nunca se resuelven, pero en cambio que grandes potentados, que grandes personajes de la política son exculpados. Como se dice aquí en el Ecuador, son alcahueteados por esas instituciones, y otros en cambio salen a la luz a través de los casos de corrupción sobre los que se les responsabiliza, y cada vez más y los ciudadanos se preguntan, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y finalmente ahora el problema del crimen organizado a nivel transnacional, cuya peor expresión es el narcotráfico, que ya está conectada con muchos gobiernos, por lo que se habla de la existencia de narcodemocracias en muchos países. ¿Qué hacen en ese contexto los medios de comunicación? Como tú dices, Roberto, informar. ¿Cómo se les puede pedir objetividad a los medios de comunicación ahí? Los medios de comunicación tienen que decir lo que está ocurriendo. Yo siempre he sido partidario de que abandonar un poco más la espectacularidad de la noticia y ser más fríos en la transmisión de esos datos, porque cuando la política se ha convertido, como lo es ahora, en un show que busca desde la publicidad simplemente dar o promover cierto tipo de noticias o de informaciones desde la espectacularidad, desde las redes sociales, obviamente tienen frente a ellos un poder que es superior, la comunicación, el periodismo, porque el periodismo está obligado a decir la verdad, está obligado a difundir lo que, como tú decías, lo que a la gente le interesa. A veces a la gente le interesa lo que no es fundamental, y los gobiernos se aprovechan de eso para banalizar la información, pero la gran mayoría de veces, y la gran mayoría de periodistas constantemente están informando lo que pasa, y ningún gobierno puede tapar la realidad con un dedo. Y a eso se suma de que la prensa y los periodistas en general estamos y estaremos. Ellos son de paso. Entonces, los actores políticos, como acabas de mencionar, son de paso. Es importante tomar en cuenta lo que acabas tú de mencionar, el narcotráfico y cómo se está dominando en las cárceles ecuatorianas. De manera irónica, tal vez será necesario que nos dé una guía, un seminario, una capacitación el presidente Nayib Bukele de lo que él está haciendo en su país, de lo que él está haciendo en El Salvador, para de alguna manera solucionar más rápido estos problemas que vemos en las cárceles con las pandillas. Es complicado. Muy complicado. El ejército, las Fuerzas Armadas, la policía están actuando, pero... Y yo sé que el ejemplo es irónico, porque este gobierno ha tenido en lo político, en su gestión, muchos, como decía yo, muchas deficiencias en el entender y en el hacer. El tema del narcotráfico es un problema internacional, es transnacional. Toda la institucionalidad de los países que lo padecen está atravesada por el poder del narcotráfico. O sea, no es solamente un problema de delincuentes y pandilleros metidos en las cárceles, no. No. Es un problema tan grave en el que encuentran los narcotraficantes, el poder del narcotráfico, cuadros operadores en la justicia, en las fiscalías, en las contralorías, en las procuradurías, en las asambleas, como congresos, como se les quiera llamar, en el poder legislativo, en el ejecutivo, ponen candidatos que ganan. Empezaron a entrar con mucha facilidad desde las elecciones seccionales en cualquier país, porque son los sitios donde menos auditorías se ejercen, donde es más fácil además captar o cooptar personas poco preparadas, con mucha ambición, que son fácilmente susceptibles de entrar en este círculo del cual luego no pueden salir. Hay muchas negociaciones de proyectos enormes que, claro, el político ve como una posibilidad de realización de obras, enormes obras a nivel nacional, obras más focalizadas a nivel local, que desde el punto de vista del crimen organizado simplemente se hacen para lavar dinero. Es decir, la policía, las Fuerzas Armadas, todo el mundo atravesado por este problema. Infiltrado. ¿Quién sabe si hasta medios de comunicación y periodistas? ¿Quién sabe, efectivamente? O sea, entonces, si yo soy nuevo en la gestión pública, si yo estoy acostumbrado a vivir en el mundo de lo privado, en un mundo donde todo funciona
a partir de una orden se ejecuta, y vengo a un país fragmentado, políticamente dividido, como decíamos al principio, que ya está siendo víctima del poder del narcotráfico, que está cerca de Colombia, cerca de Bolivia, cerca de otros países donde el narcotráfico ha crecido de una manera mucho más fuerte, en fin, una serie de circunstancias, y me permito declarar la guerra al narcotráfico, desde la espectacularidad de la política, desde el show, desde la falta de madurez, desde la falta de experiencia, desde la falta de seriedad, desde la ingenuidad. ¿Por qué razón? Porque fui a una reunión con los organismos de defensa de este país y nos dijeron, esto es gravísimo, estamos tomados, a esto hay que ponerle mano dura, hay que hacer algo porque este país está muy complicado el futuro y el presente de este país está en un riesgo gravísimo. Y yo lo primero que hago es salir a los medios y decirles, voy a declararles la guerra. Un paso atrás es no saber con quién nos vamos a pelear. Y lo que provocamos es que esta gente se ría, se organice mejor y haga lo que está haciendo. Ingenuidades de la falta de experiencia política. Eso, lo que tú acabas de analizar, se podría concluir de que la ciudadanía ha pasado a un plano de ser prisioneros en libertad. ¿Por qué prisioneros en libertad? Porque la ciudadanía en cada una de sus localidades, ciudades o barrios se cuida, trata de estar más tiempo en su casa, en su domicilio, ponerse en el negocio una puerta más fuerte, tener mayor cantidad de candados, estar con las ventanas cerradas en su vehículo. Es decir, somos ciudadanos en libertad, pero estamos prisioneros en la propia libertad porque no sabemos qué pasa en la ciudad. Y lo grave de esto, Roberto, con lo que yo coincido contigo, es que ni aún así la gente se siente más segura, la gente se siente desprotegida, la percepción de inseguridad en este país es enorme. Recién realizamos una investigación, tenemos estadísticas que son alarmantes en esos términos, y es una investigación muy seria con equipos de consultores de 2 países que ha sido, realmente nos ha traído resultados muy preocupantes en esos términos. Porque claro, le preguntas a la gente dónde se siente más segura y casi el 50% dicen en mi casa. ¿Dónde se siente más segura? En el transporte, más insegura en el transporte público. Y le preguntas luego qué tan segura se siente. Muy insegura, muy insegura. En su casa, no importa el nivel de aparatos de vigilancia, que si que contratos de guardianitos, no, nadie prácticamente en este país se siente seguro. Y eso deriva, también lo medimos en la investigación, deriva en otro problema. La gente exige respuestas como las de Bukele, respuestas más radicales que las de Bukele, en un país acostumbrado a respetar los derechos de las personas. Es un país que nunca ha sido afecto a la pena de muerte. Ha estado constantemente en el debate. En cadena perpetua. En la asamblea, sí. ¿Por qué razón? Porque sobre todo los asambleístas son gentes que viven todos los días de ver qué hay, qué dice la prensa y por ahí hablar para mantenerse vigentes, para generar algún tipo de nivel de respaldo, pero con una irresponsabilidad vergonzosa, abrumadoramente vergonzosa. Te iba a hacer una pregunta. En el caso de la asamblea, no todos, no se puede generalizar, pero la gran mayoría de asambleístas emocionan, convocan, persuaden a la población o sencillamente decepcionan por sus acciones, sus omisiones y su poca actividad política. Miren, ahorita en este momento la asamblea es después de la función judicial, si no me falla la memoria, la institución pública de mayor desgaste y desprestigio en el país. Y es un proceso lógico, además, es un proceso que se viene arrastrando desde hace muchos años, no es solamente la asamblea en el periodo de este régimen. ¿Por qué razón? Porque la asamblea es el vivo retrato de la política del país, de un país. En los poderes legislativos están representados los ciudadanos a través de los partidos políticos, de los movimientos, de los caciques, de los improvisados, de los viejos políticos, de aquella, valga la redundancia, de aquella política en la que los ciudadanos han dejado de confiar desde hace mucho tiempo, y cada vez que votan lo hacen por gente que simplemente les es más empática
con la que creen que les pueden solucionar sus problemas del día a día. Con la que creen, lo que acabas de Creen decir. darles un poco de esperanza en el futuro, sin importarles si vienen desde la corrupción, si vienen desde la impunidad, si vienen desde la improvisación. Por eso tenemos la asamblea que tenemos, con las excepciones, Hay excepciones. a la regla. A la asamblea debería auditársele desde la ciudadanía de una manera mucho más exhaustiva, mucho más fuerte, pero no se puede hacer o no se lo hace porque este es un régimen presidencialista. Y este es un gobierno que ha cometido el error en comunicación de exponerle al presidente Demasiado. demasiado. El presidente ha sido prácticamente el único vocero o el principal vocero o el vocero con mayor credibilidad de su gestión. Pocas veces hemos visto algunos ministros dialogando frecuentemente con la prensa, dialogando con la gente en territorio. Hemos visto ciudadanos que no saben ni los nombres de los ministros. Y yo invito, yo apuesto, ahora que estamos en el Mundial y la gente es muy dada a las apuestas, salgan a la calle. ¿Cuántos ministerios y quiénes son los ministros? Sí, ¿quién es el ministro de la política? El secretario particular. ¿Cuál es el entorno íntimo del presidente? Al ciudadano común, es decir, estamos hablando del 92% de los ciudadanos de este país, a que vean si la gente conoce o no los conoce. Cuando yo niño nos enseñaban en la escuela los ministerios y los nombres de los ministros, Claro. hace muchos años. Y si obviamente, ¿no? cambian los ministros porque son los fusibles de los distintos regímenes, pues bueno, entonces ni siquiera en el llamado círculo rojo de la política, en los que estamos debidamente informados, podemos de memoria recitar los nombres de todos los ministros de este régimen. Ni siquiera en este círculo. Lo hemos medido en las encuestas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese nivel de desgaste y de exigencia de auditoría que falta a la asamblea para decirle, a ver, ¿cuáles de ustedes son los asambleístas que se han opuesto a la radicalización de las penas? Si es que eso fuera la solución. ¿Cuáles de ustedes son los que han planteado la pena de muerte como solución? ¿Cuáles de ustedes son los que han amnistiado delincuentes? Recuerdo que en la constituyente del 2008, me parece, se le concedió la amnistía a un violador de niñas. El argumento fue que este señor ha sido ecologista. La memoria de mucha gente es frágil, pero esos son los comportamientos del legislativo. Obvio, como las personas dicen, ya, el legislativo es de lo peor, pero la culpa es del presidente, porque el presidente es el que más se expone y porque el régimen es presidencialista. En este análisis que tú acabas de hacer, la asamblea, el gobierno, el presidente, la relación del Estado con la ciudadanía, de mantenerse el actual proceso político, de mantenerse el actual proceso comunicacional o el accionar político, ¿qué esperar como ecuatorianos para las próximas elecciones presidenciales? Qué pregunta tan difícil de contestar, Roberto, primero porque la política es cambiante, tratemos de verle positivamente, ¿no? La política cambia tanto que es un avatar, es un albur a anticipar criterios sobre lo que podría ocurrir, incluso de aquí al mes próximo, a enero, yo qué sé. Luego porque dependemos mucho de que el ciudadano, la empresa privada, incluso más de lo que ya lo ha hecho, empiece a tomar cartas en el asunto, empiece a tomar partido, pero no partido político, sino partido por sus propios intereses, y deje solamente de exigir y deje de elegir a esos jumentos, como decía mi abuelita, que van a la legislatura, que van a los consejos cantonales, a los gobiernos locales, que van a los gobiernos, a veces a través de ciertos espacios de gestión pública, no necesariamente estoy hablando de los primeros mandatarios, y que recupere la institucionalidad. Hay un nivel de desconfianza que también medimos en esta investigación sobre la institucionalidad pública en este país, que es gravísimo. Instituciones como la iglesia, los mismos medios, el ejército, la policía, que siempre ocupaban los primeros lugares de lejos por sobre la política y los políticos en los niveles de confianza de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía tenía a alguien a quien recurrir. Pues que veíamos a la curia muchas veces metidas en la política, ¿no? Porque no, los políticos no dan, o sea, las dictaduras no dan,
Hay que llamar a la iglesia para que la iglesia nos dé. Lo que hemos visto en este diálogo. Volvió a pasar. Así es. Volvió a pasar, volvió a meterse la iglesia en la política. A mediar. ¿Y con qué criterio, digo yo, cuando es un país que se ha dividido en tantas cosas? En una de ellas, desde hace tiempo, la iglesia ha tomado un partido, ha tomado posición política, y la ha expresado a través de visitas a la asamblea y de gestiones en medios, etcétera, etcétera. Es decir, aquí no hay nadie que pueda decir yo no he hecho nada, yo no soy político. Eso es una mentira. Falso. De manera que, ¿qué podemos esperar con esto? Que no ocurra y que no termine de cocinarse lo que se está cocinando, Roberto, según la investigación que tenemos, que es que la gente, así como lo ha manifestado en esta investigación, sea más proclive a un gobierno autoritario. Ya tuvimos una experiencia terrible de lo que significa tener un gobierno autoritario, de que la gente piense que pasarse la ley no importa, siempre y cuando se haga obra. Es decir, que hacer contratos truchos, que violentar la ley, que no juzgar, que no sancionar, que no apresar a los responsables, no importa, con tal de que se haga obra, que no importa que se robe, pero que se haga obra, que hay carreteras, que haya hospitales, que la gente siga como alejada de la política, harta de los políticos, y sin embargo siga votando por los mismos y por peores que los mismos, y luego no se haga cargo de sus errores. Y ojo, esta investigación, como te decía, señala esos datos porque fue establecida y fue validada incluso internacionalmente, Roberto. Permítame decirte que estuve chequeando. El estudio es realizado por en campo, bajo la dirección de Joana Peñaflor, una conocida consultora y experta de nacionalidad peruana, pues conocida en todo el mundo, o sea, y ya ha trabajado aquí en el país, y los resultados han sido validados por gente en España, en este momento están validados en Washington mismo. Entonces, lo que preocupa de aquí al futuro es que este país se radicalice hacia una forma de autoritarismo de la cual va a ser mucho más difícil salir, porque ya tuvimos una experiencia sobre eso, porque están sentadas las bases para que alguien que llegue y que diga voy a poner orden aquí, con la cadena perpetua, con la pena de muerte, o quién sabe con qué ocurrencias de un político que pretenda el poder y que quiera ser popular, empieza a violentar los derechos humanos, porque en el momento que el ciudadano permite eso, no sabemos cuándo va a parar. Si el régimen de turno es un régimen autoritario, como el que ya vivimos hasta el 17, si no me equivoco, empieza a decir, ese medio de comunicación está infringiendo la ley, y lo ataca. Esa empresa privada, ese ciudadano, totalmente. Esa institución, no. Vamos a tener metidos un gobierno que puede venir disque de la izquierda y también podría venir desde la derecha. Tenemos que sentarnos nuevamente a hacer un nuevo espacio de este tipo de diálogos, porque efectivamente estas encuestas y estos trabajos nos permiten visualizar que la camiseta del Ecuador no solamente debe estar puesta para el día de los partidos, sino que ese civismo y patriotismo nos permita impulsar al Ecuador, a su honestidad y a las nuevas generaciones de un excelente ejemplo. Queremos agradecer a Gustavo Huich por su análisis, por su criterio. Estaremos en poco los procesos políticos y seguramente estará Gustavo aquí para darnos su criterio adicional. Muchísimas gracias, Gustavo, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a ti, Roberto. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.